No me gusta hablar mucho de mí, pero creo que lo que me pasó puede servirle a alguien, así que aquí va. Me llamo Dolores de Menes. Tengo 68 años y vivo en Guadalajara, en la misma casa desde que me casé, hace ya más de 40 años. Soy viuda desde hace casi una década, y aunque la soledad a veces pesa, siempre encontré consuelo en mi fe. Desde joven fui muy devota. Conservo mi Biblia en la mesa del comedor, al lado de un rosario que fue de mi abuela. Me gusta mantener las cosas en orden, cocinar mis propios alimentos, y hasta hace poco solía recibir a los vecinos para tomar café en las tardes. Pero hace algunos meses algo cambió. Todo comenzó un día común, uno de esos que parecen tan normales que uno nunca imaginaría que marcarán tu vida para siempre. Era una tarde calurosa de jueves, de esas en que el silencio se puede masticar. Recuerdo que estaba barriendo el patio trasero cuando escuché el timbre. Era una mujer que no había visto antes, morena de cabello lacio y largo, como si no lo hubiese cortado en años, con un vestido color mostaza que contrastaba mucho con su piel muy pálida, casi grisácea. Se presentó como Rebeca, mi nueva vecina de la casa del final de la cuadra, la que había estado vacía por años. Me dijo que estaba haciendo algunos dulces y quiso traerme uno como muestra de buena voluntad. Era un bollo de vainilla, cubierto con una capa de azúcar glass tan perfectamente lisa que parecía haber sido pintada. Sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. Tenía esa mirada que uno no puede describir bien, como si mirara más allá, o tal vez como si no mirara nada en absoluto. A pesar de que algo en mi interior se estremeció, acepté el regalo con una sonrisa forzada, intentando no parecer descortés. Esa noche no pude probar el bollo. Lo dejé sobre la encimera de la cocina, cubierto con un plato hondo para protegerlo de las hormigas. Pero mientras cenaba, algo me inquietaba. No era hambre, ni dolor, ni siquiera una molestia física. Era como si algo se hubiera deslizado en mi casa junto con ese dulce. Me senté en mi sillón de siempre, el que da frente a la ventana, y traté de orar como lo hacía todas las noches, pero las palabras no salían. No era falta de ganas. Era como si mi lengua se hubiera olvidado del camino, como si cada palabra tropezara con algo invisible antes de nacer. Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces, con una sensación de peso en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí. Soñé con puertas que se cerraban solas y voces que hablaban en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera comprendía. Cuando desperté por completo, ya había amanecido, pero la casa parecía seguir envuelta en penumbra. A la mañana siguiente desayuné un poco de pan con café, pero el bollo seguía ahí. Lo miré durante varios minutos. No podía explicar por qué, pero me parecía más fresco que el día anterior, como si acabara de salir del horno. Contra todo lo que sentía, lo comí. Fue apenas un bocado. La textura era perfecta, el sabor suave y dulce, pero me dejó una sensación amarga en la garganta. Fue como si me tragara algo más que harina y azúcar. Durante todo ese día me sentí distinta. No enferma, exactamente, pero desconectada. No encontraba razones para orar. Me sentaba con la Biblia abierta, pero no podía leer más de un versículo sin sentir un desgano profundo, casi tristeza. No quería hablar con nadie. Sentía mi alma silenciosa, como si se hubiera escondido en algún rincón al que yo no tenía acceso. La casa, antes tan familiar, comenzó a parecerme extraña. Las paredes no devolvían el eco igual, los rincones parecían observarme. Pasaron unos días así. No muchos, quizás 3 o 4, pero suficientes para que yo empezara a sentir que algo verdaderamente serio estaba pasando. Dejé de salir al mercado. Dejé de contestar el teléfono. Una amiga de la iglesia, doña Amelia, incluso vino a tocarme la puerta y me quedé inmóvil al otro lado, fingiendo que no estaba en casa,
mientras el corazón me latía como si fuera a estallar. Yo, que siempre había sido tan firme en la fe, tan llena de certezas, me sentía hueca por dentro. El miedo no llegó de golpe, fue como una humedad que se mete en las paredes, lenta pero constante. Empezaron a pasar cosas pequeñas, pero inquietantes. La radio se encendía sola a las 3 de la mañana con un ruido blanco que me helaba los huesos. Una noche escuché pasos en el pasillo, pero estaba sola. Otra vez, el espejo del baño amaneció empañado con marcas de dedos, como si alguien lo hubiera tocado desde adentro. Pero lo peor no eran las cosas que sucedían a mi alrededor, sino lo que sucedía dentro de mí. Era como si ya no pudiera distinguir mis pensamientos de los que venían de algún otro lugar. El sexto día fue el peor. Me desperté con una sensación de presión en el pecho, un peso que no se quitaba con ninguna postura. Al poner los pies en el suelo, sentí un vértigo intenso, como si todo el cuarto girara a mi alrededor. Caminé a la cocina tambaleándome, sosteniéndome de las paredes. Me preparé un té de manzanilla, pero no pude tomarlo. La taza se me cayó de las manos, como si estuvieran entumecidas. No recuerdo mucho de lo que pasó en la siguiente hora, solo que sentía un cansancio tan profundo que hasta respirar me costaba trabajo. Me senté en el suelo de la cocina, apoyada contra la alacena, y fue entonces cuando sucedió. Un dolor punzante me atravesó el pecho y luego todo se volvió negro. Pero no fue un negro vacío, fue un negro lleno de presencia, como si hubiera algo o alguien allí esperándome. No sé cuánto tiempo pasó desde que perdí el sentido, tal vez minutos, tal vez horas. Pero lo que sí recuerdo con claridad es el momento exacto en que me vi a mí misma desde arriba. Estaba tendida en el suelo, con la cabeza ladeada y una mano extendida hacia la estufa. Era una visión clara, como si mis ojos ya no fueran los de mi cuerpo, sino los de algo que flotaba cerca del techo. No sentía dolor ni miedo, solo una especie de extraña curiosidad mezclada con una profunda paz. Me veía allí abajo, inmóvil, y al mismo tiempo podía percibir cada rincón de la cocina con una nitidez que nunca había tenido. Escuchaba sonidos que no venían de esta dimensión, como campanas sumergidas en agua y una vibración baja, casi como un zumbido, que parecía resonar dentro de mí, aunque ya no tuviera cuerpo. En ese instante supe que estaba muerta. No lo pensé, lo supe. Y lo acepté sin resistencia. Pero justo cuando comenzaba a entregarme a esa sensación extraña de flotar, algo cambió. El aire, si se le puede llamar así, se volvió denso, cargado de una presencia que no era exactamente maligna, pero tampoco era reconfortante. Era como si algo me estuviera observando, algo antiguo, silencioso y paciente. No vi ninguna figura, pero lo sentí claramente, como si su mirada me atravesara sin tocarme. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola en ese espacio. Mi alma, o lo que fuera en ese momento, comenzó a vibrar de otra manera. Había una expectativa en el ambiente, como si todo estuviera esperando a que algo se revelara, y entonces lo vi. No una figura como la de un hombre, no con rasgos definidos, sino una luz tan intensa que no hería los ojos, pero tampoco se podía mirar fijamente. La luz no se acercó, pero de alguna manera llenó todo, y yo supe que era él. No necesité que me dijeran su nombre. No hubo trompetas, no hubo voces en coro. Fue un reconocimiento inmediato, íntimo, como cuando uno ve a alguien muy amado después de muchos años. Esa luz era Jesús, pero no el de los cuadros con ojos tristes, ni el de los crucifijos. Era una presencia viva, poderosa, inconfundible. No me habló con palabras al principio. Supe que me miraba, aunque no tenía ojos. Sentí que lo sabía todo de mí, mis pensamientos, mis dudas, mis miedos más escondidos. Pero no sentí juicio, sentí verdad.
y la verdad dolía. Me hizo ver algo que no quería aceptar, que yo había abierto la puerta, no a un demonio, no a una maldición, sino al miedo. Fue como si su mirada, o su presencia, porque no era una mirada como la nuestra, escarbara en lo más profundo de mí y sacara todo lo que yo había escondido incluso de mí misma. Sentí vergüenza, no por haber comido el bollo, no por no haber orado, sino por haber creído más en el mal que en él. Entonces por fin habló. No fue con voz humana, fue como si su voz se formara dentro de mí, vibrando en cada célula, resonando en mis huesos espirituales, si es que eso existe. Dijo: «Tú creíste más en el poder del mal que en el mío». Me atravesó. No como una acusación, sino como una constatación. El problema no fue lo que recibiste, sino en lo que decidiste creer. Y luego, lo que contamina no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Yo no sabía si llorar o gritar. Mi alma se encogió, se quebró. Vi como cada pensamiento de duda, cada susurro de temor, cada oración que no hice, había formado una red, una telaraña espiritual que me había atrapado. No era un hechizo, no era brujería, era mi fe deteriorada. Todo lo que había sentido esos días era la consecuencia de haber dejado que el miedo reinara donde solo él debía estar. Jesús no me reprendió como yo esperaba. No hubo castigo ni enojo en su presencia. Lo que sentí fue una compasión tan intensa que me rompió por dentro. Era como si su amor deshiciera cada capa de orgullo, de ignorancia, de autosuficiencia que yo había construido a lo largo de mi vida. Me mostró cosas que no sabía que llevaba dentro. Recuerdos de momentos en los que elegí temer cuando pude haber confiado. Veces en que permití que una sospecha sembrara raíces profundas en mi corazón. Me mostró cómo ese bollo no era el inicio, sino la consecuencia. Yo ya estaba abierta a la duda mucho antes de ese día. Esa mujer, Rebeca, había sido solo una chispa en un campo ya seco. Fue entonces cuando entendí: el verdadero campo de batalla no era mi casa, ni mi cuerpo, era mi mente, y había estado perdiendo sin darme cuenta. Jesús me mostró esto no para avergonzarme, sino para liberarme, porque mientras no viera la raíz, no podría ser sanada. Y luego, sin previo aviso, sentí algo indescriptible, como si me estuvieran desprogramando. Esa es la única palabra que puedo usar. Como si capas de códigos antiguos, de pensamientos errados, de sentimientos oscuros se desprendieran uno por uno. Era doloroso, sí, pero también liberador, como arrancarse una espina que ha estado enterrada por años. Sentí que volvía a mí, no al cuerpo, todavía no, sino a mi esencia, a lo que yo realmente era sin todo lo que había absorbido por miedo, por costumbre, por ignorancia. Era como si cada célula espiritual se reconfigurara bajo su luz. Y en ese proceso sentí también el peso de una responsabilidad. No podía regresar siendo la misma. Si regresaba, tendría que hablar, tendría que advertir, tendría que vivir de otra manera. Porque después de ver lo que vi, de sentir lo que sentí, ya no se puede volver a lo cotidiano como si nada hubiera pasado. No sé cuánto duró ese proceso. En ese lugar, el tiempo no se siente como aquí. No hay minutos ni horas. Hay momentos que se expanden, emociones que parecen eternas y sin embargo pasan como un parpadeo. Pero en algún punto sentí un cambio, como si la atmósfera se suavizara, como si la presencia de Jesús comenzara a alejarse, no por rechazo, sino porque ya había hecho lo que necesitaba hacer. Me habló una última vez, o al menos así lo sentí. «Debes volver», dijo, «pero no como te fuiste. Vive en la verdad. No temas más. Yo estoy contigo». Y en ese instante, la luz se apagó de golpe y caí. Caí como si me hubieran empujado desde lo alto de una montaña espiritual, atravesando un túnel de sombra, no oscuro como el de una cueva, sino lleno de imágenes, recuerdos, rostros. Vi el rostro de mi madre, joven.
Escuché la voz de mi esposo fallecido diciéndome, no es tu hora aún. Escuché cantos, vi colores que no existen aquí. Fue hermoso y aterrador. Cuando abrí los ojos, estaba en una cama de hospital. La luz blanca me lastimó y sentí un dolor agudo en el pecho, como si un hierro me atravesara el esternón. Tenía tubos, máquinas y una enfermera gritaba algo que no entendí. Todo era confuso. Supe después que había tenido un paro cardíaco de casi 6 minutos. Según los médicos, no había señales claras de que fuera a despertar. Dijeron que mi cerebro podría haber sufrido daños, que el corazón había dejado de latir completamente. Pero allí estaba yo, lúcida, sintiendo cada centímetro de mi cuerpo como si acabara de nacer. Lloré, no por dolor, sino por todo lo que había visto, por lo que me había sido mostrado, por lo que ahora sabía que no podía callar. La enfermera, confundida, me preguntó si me dolía algo. Le dije que no. Le dije, con voz entrecortada, él me habló, él me devolvió. Mi recuperación fue lenta pero constante. Los doctores estaban asombrados. Dijeron que era un milagro, aunque no lo decían con esa palabra exacta. Decían caso inusual, recuperación inesperada, resiliencia extraordinaria. Pero yo sabía la verdad. No era mi cuerpo el que se había aferrado a la vida. Fue mi alma la que había sido devuelta con un propósito. Los primeros días apenas hablaba, solo escuchaba. Cada sonido, cada visita, cada oración murmurada a mi lado tenía un peso distinto. Como si pudiera ver el corazón de las personas, como si todo lo espiritual se hubiera vuelto más nítido. Mi hermana vino a verme y al tomarme la mano sentí sus temores ocultos, su culpa vieja. Le dije, no tengas miedo, él sabe, y rompió en llanto. Algo había cambiado en mí, algo que no sabía bien cómo manejar. No era algo que se pudiera explicar con palabras sencillas, pero sabía que, aunque mi cuerpo aún se curaba, mi espíritu ya estaba despierto, totalmente despierto. Cuando volví a casa nada era igual. Caminé por las habitaciones como si las viera por primera vez. La Biblia seguía sobre la mesa, pero ahora parecía brillar. Me senté frente a ella, la abrí sin pensar, y mis ojos cayeron en Romanos 14:23. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Esa frase me atravesó como una flecha. No pude contener las lágrimas. Era exactamente lo que Jesús me había mostrado, que el verdadero enemigo no estaba fuera, sino en la duda que yo misma había alimentado. En esos días me volví más introspectiva. Pensé en Rebeca, la vecina, y me di cuenta de algo importante. No sabía nada de ella. No la había vuelto a ver desde aquel día del bollo. Fui hasta su casa y toqué la puerta. Nadie respondió. Pregunté a los otros vecinos, y para mi sorpresa, nadie la conocía. Algunos incluso aseguraron que esa casa seguía vacía desde hacía años. Fue ahí cuando entendí que quizás nunca fue una vecina. Quizás fue algo más. Esa revelación me golpeó con fuerza. ¿Había sido todo un engaño? ¿Un espejismo? Pero no. Lo que había sentido, lo que había vivido, era demasiado real para ser una simple ilusión. Pensé en el mal disfrazado de bondad, en cómo a veces las cosas más inofensivas pueden esconder las mayores trampas. Pero Jesús me había mostrado la clave. No era el bollo, ni la mujer, ni la casa. Era lo que yo había permitido entrar en mi corazón. El miedo, la duda, la falta de fe. Esos eran los verdaderos enemigos, los que habían contaminado mi alma. Me di cuenta de que muchas veces vivimos en una prisión invisible que nosotros mismos construimos con pensamientos y emociones negativas. Y no importa cuánto tratemos de cerrar las puertas afuera, si las abrimos por dentro, el mal siempre encontrará camino. Desde ese día comencé a vivir diferente. No fue un cambio mágico ni instantáneo, sino una transformación lenta y profunda. Me levantaba cada mañana con una oración en el corazón, no por costumbre, sino por necesidad. Empecé a leer la Biblia con un nuevo ánimo.
buscando entender no solo las palabras, sino la intención y el amor detrás de ellas. A veces el miedo regresaba, lo confieso, porque los viejos hábitos no mueren de un día para otro, pero ya no me dominaba. Tenía una luz interna que me recordaba la verdad que Jesús me había revelado. Sin fe es imposible agradar a Dios, leí en Hebreos 11:6, y esas palabras se convirtieron en un faro para mis días oscuros. Cada vez que la duda me acechaba, la repetía en silencio, aferrándome a esa certeza como un salvavidas. Recuerdo una noche particularmente difícil, cuando el miedo volvió con tanta fuerza que casi sentí que me ahogaba. Me senté en la sala, la casa en silencio absoluto, solo el tic-tac del reloj marcando cada segundo como si fuera un latido del tiempo que se escapaba. Cerré los ojos y, sin saber bien por qué, empecé a repetir una frase que Jesús me había dicho. El problema no es lo que recibiste, sino en lo que creíste. Esa frase fue como un ancla que me sostuvo cuando el mundo parecía derrumbarse. Sentí una presencia cálida que me envolvía. No era una luz deslumbrante esta vez, sino un abrazo invisible que me decía que no estaba sola. Esa noche aprendí que la fe no es la ausencia del miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Me di cuenta de que, aunque el mal pueda rondar en formas invisibles o disfrazadas, nunca podrá vencer si el amor y la confianza en Dios gobiernan en nuestro corazón. Con el paso del tiempo, empecé a compartir mi historia con otros, no como alguien que quiere impresionar, sino como alguien que sabe lo que es vivir en la oscuridad y salir de ella. He hablado con personas que también han sentido ese vacío, ese miedo silencioso que consume sin hacer ruido. Les digo lo que a mí me salvó: la fe, la oración verdadera, la confianza en que Jesús no viene a acusar, sino a sanar. A veces me preguntan si me arrepiento de haber aceptado aquel bollo, y mi respuesta es siempre la misma: no, porque fue el comienzo de un camino que necesitaba recorrer para entender lo que realmente importa. No fue el bollo, ni la vecina. Fue la oportunidad de enfrentar mis propios fantasmas. Y eso, amigos, es algo que nadie debería perderse. A partir de ese día, me di cuenta de que la batalla espiritual no siempre es visible ni evidente. A veces el mal llega disfrazado de regalo, de gesto amable, de rutina. Y es ahí donde más cuidado debemos tener, porque no todo lo que brilla es luz. Me he vuelto más cautelosa, sí, pero no por miedo, sino por sabiduría. Aprendí a escuchar mi intuición, esa voz interna que me advirtió desde el principio, y a no ignorarla. También aprendí a no juzgar a los demás por sus actos o apariencias, porque a veces ni ellos mismos entienden lo que llevan dentro. Lo que verdaderamente importa es lo que dejamos entrar en nuestro corazón, porque de ahí salen las acciones que construyen o destruyen nuestra paz interior. A menudo, cuando la gente me pregunta qué fue lo que realmente cambió en mí, les digo que fue la manera en que veo la vida y mi relación con Dios. Ya no vivo con miedo de lo que pueda pasar o de lo que alguien pueda hacerme. Ahora vivo con la certeza de que Él está conmigo, incluso en los momentos más oscuros, y eso me ha dado una libertad que nunca había experimentado antes. El miedo puede tentar, puede susurrar, pero no manda. Es Jesús quien reina en mi corazón. Esa es la batalla más importante y la que todos tenemos que pelear cada día. Porque, como yo aprendí, o Jesús reina o el miedo. Los dos no pueden compartir el trono. Lo que más me sorprende es que muchas personas viven en esa división sin darse cuenta. Quieren creer en Dios, pero al mismo tiempo dejan que el miedo controle sus decisiones, sus pensamientos, su alma. He visto cómo esa duda paraliza, cómo la incertidumbre consume lentamente la esperanza y la alegría. Por eso, ahora siento un llamado profundo a compartir lo que viví, a que más personas puedan liberarse de esas cadenas invisibles que el miedo teje con hilos muy finos.
Porque la fe no es solo un sentimiento bonito ni una idea vaga. La fe es poder, es luz, es la llave que abre la puerta a una vida plena y verdadera, incluso en medio de las tormentas más oscuras. Quiero que sepan que no importa lo que hayan vivido, ni lo que alguien les haya dicho, ni lo que hayan sentido en sus momentos más bajos, siempre hay una oportunidad para regresar, para reencontrarse con la verdad, para dejar atrás lo que contamina el alma. Porque como dice la Biblia en 1 Corintios 10, 20, 21, no podemos participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. No podemos estar en dos lugares a la vez. Tenemos que elegir con qué lado queremos estar y esa elección define todo. Yo la hice, y aunque el camino no ha sido fácil, cada paso vale la pena porque me ha llevado a la paz que solo Él puede dar. Desde aquel día en la cocina, cada vez que alguien me ofrece algo, ya no veo solo el objeto, sino la intención y la energía detrás. Ya no acepto regalos sin antes escuchar mi corazón y discernir. No se trata de desconfiar de las personas, sino de cuidar lo que dejo entrar en mi vida y en mi espíritu. Esa experiencia me enseñó a vivir con los ojos abiertos, a no permitir que el mal se infiltre disfrazado de bondad. Pero también me enseñó que la verdadera protección viene de la fe y de mantener mi corazón alineado con Jesús, porque Él mismo me lo dijo. El problema no es lo que recibiste, sino en lo que creíste. Es un mensaje que llevo tatuado en el alma y que quiero que resuene en cada persona que lea esto. No puedo negar que todavía hay días en los que la sombra intenta acercarse, que la duda me susurra al oído, pero ahora sé cómo responder. La fe es mi escudo, la oración mi refugio, y el amor de Jesús, mi fuerza. No hay noche tan oscura que no pueda ser iluminada por esa luz interior que Él puso en mí. A veces, cuando cierro los ojos y recuerdo aquel momento en que lo vi, siento una paz inexplicable que me llena y me sostiene. Fue un antes y un después en mi vida, un renacer que solo puede venir de una experiencia tan profunda y real como aquella. Una que me cambió para siempre. He hablado mucho sobre la fe y el miedo, pero quiero dejar claro que no es algo que se gana de la noche a la mañana. Es una lucha diaria, un caminar constante en el que a veces tropiezas, dudas, vuelves atrás. Pero lo importante es levantarse siempre, buscar esa luz que nunca se apaga y recordar que no estamos solos. Desde esa experiencia, mi relación con Dios es más personal, más íntima, más real. Ya no me conformo con rezar de memoria o con palabras vacías. Hablo con Él, le cuento mis miedos, mis dudas, mis alegrías, y siento que Él me escucha. Esa conexión es lo que me sostiene, lo que me da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el mundo parece caerse a pedazos. Si alguien lee esto y siente que vive en medio de una oscuridad que no puede explicar, quiero decirle que no pierda la esperanza, que abra su corazón, que busque esa luz que puede parecer invisible, pero que está ahí, esperando ser encontrada. Jesús no vino a condenar, sino a salvar, a sanar, a liberar, y aunque no puedo explicar con palabras todo lo que viví, sí sé que cambió mi vida para siempre. Por eso hoy estoy aquí, compartiendo mi historia, esperando que llegue a alguien que la necesite, que le dé fuerzas para seguir luchando y para no dejar que el miedo gobierne su alma. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo todo con una claridad que antes no tenía. La experiencia en la cocina, la caída, la luz, la voz, todo fue parte de un plan que no comprendí en ese momento, pero que ahora valoro con todo mi corazón. La vida me enseñó que el verdadero enemigo no está fuera, sino dentro, en esas dudas y temores que dejamos crecer. Pero también aprendí que con fe, con confianza, con amor, podemos vencer cualquier sombra. Porque como Jesús me dijo, lo que contamina no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón.
Esa es la verdad que llevo conmigo y que quiero compartir con todos ustedes. Así que les dejo esta pregunta para que la lleven consigo. ¿En qué han creído últimamente? ¿En el miedo, en la duda, en la oscuridad o en la luz, en la fe, en el amor? Porque solo hay espacio para uno en el trono de nuestro corazón. O Jesús reina, o el miedo reina. Y los dos no pueden compartir el poder. Que esta historia sea un recordatorio de que siempre podemos elegir y que esa elección puede cambiarlo todo. Gracias por leerme y por permitirme compartir mi verdad. Que Dios los bendiga y los ilumine en su camino.